Ya, muy buenas tardes. Dios me lo bendiga a todos y que Dios prospere sus manos de una manera poderosa, proveyendo y sustentándolo en medio de todas sus necesidades. Que la sangre de Cristo lo bendiga de una manera divina y preciosa. Estoy en este momento delante de ustedes para traer una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos viendo las situaciones que se están moviendo y que se están agudizando a nivel del mundo a través de esta situación por medio de esta plaga o este virus que está haciendo un desastre a nivel del mundo. Mucha gente está muriendo, muchas personas están en los hospitales, hospitalizadas, y hay un temor a través de la gente porque están pensando que puede ocurrir algo en la vida de ellos. Y podemos ver que las fábricas están teniendo un bajón muy grande. Hay otras que están cerrándose y muchos obreros están perdiendo su trabajo. La economía ha descendido de una manera poderosa y las familias están pensando cómo poder resolver las situaciones no basadas en la riqueza, sino en el sustento diario dentro de los hogares. La situación es bastante difícil. Yo estaba estudiando esta palabra en el libro de los Hechos a través de los acontecimientos provenientes por medio de nuestro Señor Jesucristo antes de subir al cielo, en la que tuvo un encuentro con sus apóstoles y todos después de su resurrección. Estábamos viviendo bajo las leyes que Dios había establecido por los mandamientos, preceptos, estatutos. Y en medio de todo Dios quiere manifestar ahora su gloria y su poder para perdonar al mundo entero, a todo hombre sobre la tierra. Quiero tratar de poder explicarlo. Dios antes permitía que el hombre pudiera tener un encuentro personal a través de los profetas y enviar la corrección sobre su pueblo Israel. Las naciones ajenas de Dios no tenían este conocimiento, ellos vivían bajo sus ordenanzas y sus doctrinas a través de sus ídolos. Pero a través del amor de Dios, Dios envía a Jesucristo con un propósito divino: salvar al hombre, no solo al pueblo de Israel. Nos denomina dentro de la Escritura los gentiles. Pero no puedo explicar tantas cosas dentro de lo que quiero decirles. Pero en medio de todo, con la enseñanza que Jesucristo viene a darnos a través de sus 3 años de ministerios, Él escoge discípulos para prepararlos y llenarlos de una nueva unción. Los profetas hablaban por medio del Espíritu Santo. Ahora Dios quiere ofrecerle una promesa al ser humano para poder conocer a Dios de una manera poderosa y vivir una vida diferente y cambiarla por la condición de vida que el hombre vive a través del pecado y de la pérdida de su salvación. Acuérdense que nuestros padres antiguos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, en nuestra naturaleza humana, en la cual Dios creó la tierra y hizo los hombres, por medio de
porque el Padre especial, verdadero sobre la tierra es Dios para nosotros. Y eso si nosotros lo aceptamos como Padre nuestro. Pero Dios puso en la naturaleza humana un hombre y una mujer para que la tierra se multiplicara. Pero estos padres nuestros fracasaron en la petición que Dios le dio en ordenanza, que ellos no deberían de tocar el fruto prohibido, y ellos desobedecieron y bueno, cayeron en el pecado, y en medio del transcurrir Dios envía a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Pero no solamente eso, sino que antes de irse Él hace una promesa y la promesa es del Espíritu Santo para todo ser humano sobre la tierra. Una bendición. Actualmente en el mundo entero, a través de los hombres de Dios, la iglesia de Dios, adquirieron ese conocimiento por medio del Espíritu Santo y la promesa que Jesucristo le dio a los hombres de Dios. Fueron 120 que fueron bautizados la primera vez por el Espíritu Santo. Y estos 20 empezaron una nueva visión y un propósito nuevo de parte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero hay un acontecimiento maravilloso que me llama la atención, y es que es el principio de la iglesia primitiva. El principio de la iglesia por medio de este mover del Espíritu Santo. Se cumple esa palabra en el libro de Joel, donde sería derramado el Espíritu Santo, y se derramó en el libro de los Hechos. Fue tremendo. Pero hay un acontecimiento que es el que nosotros tenemos que vivir, que es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, en esa coinonía, en esa hermandad, en esa armonía, en ese amor como iglesia. El acontecimiento que está sucediendo sobre la tierra, yo creo que se basa mucho más es por la iglesia, no por los hombres que viven en el pecado. El hombre que vive en el pecado no tiene el conocimiento de quién es Dios, pero Dios levanta la iglesia para que el hombre pueda conocer y pueda ver su pecado. Cuando viene el Espíritu Santo, los 120 son bautizados. Pedro diserta una palabra y comienza a promulgar esa palabra. En medio de eso hay diferentes naciones que están escuchando el acontecimiento de lo que está sucediendo, y ahí comienza la historia de la iglesia primitiva. Entonces yo estaba buscando, porque veo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40, dice así: y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Y dice el 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comienza un nuevo mover, y no solamente comienzan por 2 personas. Ahora ya no se establece por un hombre de parte de Dios, sino por todo aquel que quiere conocer a Dios y convertirse a Cristo. Se le otorga la promesa del Espíritu Santo, y al aceptar el Espíritu Santo viene algo diferente en las personas. El Espíritu Santo viene a enseñarnos y a conducirnos y a enseñarnos como maestros cómo debemos de vivir a través de la doctrina de la palabra de Dios sobre nuestras vidas.
en medio de esas cosas que acontecieron y convertirse aquellas 3,000 personas, se abre una nueva visión para una nueva iglesia, la iglesia de Cristo. Ese era el propósito del Señor para traer el plan de salvación sobre nosotros. Pero la iglesia que Él estaba formando era una iglesia que Él quería que fuera una iglesia santa, fuera una iglesia de unidad, de amor, de convicción, de credulidad y de poder ejercer lo que Dios quería enseñarle sobre la tierra, para que hubiera un cambio por medio de Dios en la vida del ser humano. Ahora no es solamente para el pueblo de Israel, ahora es para todo ser que cree tiene derecho a recibirlo. Entonces yo, estudiando esto, viajé hacia el versículo 43 y leo ahí completamente lo que quiero poder desarrollar. Y dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se oye la primera palabra en el libro de los Hechos, iglesia, y comienza un nuevo mover a través del Espíritu Santo para la iglesia. Pero lo que me llama la atención es cómo comienza. Comienza de una manera de transformación en nosotros los seres humanos. Qué maravilloso. Estamos viendo ahora la situación que se está moviendo a nivel del mundo, basado que hay en la necesidad en la iglesia. La economía ha caído. Las familias están pasando un proceso de necesidad. Se está viviendo un momento de adversidad. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Dios nos coge a nosotros para hacernos ejemplo y para usarnos de una manera poderosa como personas o seres humanos que somos. Y comienza aquí en medio del mover algo tremendo y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 43 de este libro de los Hechos, en el capítulo 2. El temor no es un temor de miedo, es un temor reverente a Dios. Y ese temor a Dios es un temor de bendición, es un temor de respeto a Dios. Los apóstoles comienzan a mostrar la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo a través de esta promesa que el Señor le había otorgado y le había dado. Entonces, comienza el mover del mismo Espíritu Santo a través de estos hombres como instrumentos de Dios y a mostrar la gloria de Dios y sus maravillas. En medio del estudio que yo daba, yo estaba viendo las situaciones, porque yo estoy viendo la necesidad de ahora cómo se encuentra por medio de esta plaga. Hay mucha necesidad ahora mismo en muchas familias, en muchos hogares, muchos lugares marginados, en muchas situaciones de pobreza. Pero aquí vemos que en este momento aquí no existía plaga, no había virus, no había una situación
de guerra, había una situación diferente, muy hermosa de parte de Dios. Dios quería que el hombre conociera quién era Él. Y de la mejor manera, al subir Cristo al cielo, nos hace la promesa del Espíritu Santo. Y envía el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero cuando envía el Espíritu Santo sobre nosotros, envía el Espíritu Santo con el deseo de que nosotros como seres humanos, al recibir la presencia divina de Dios en nosotros, cambiemos nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Ahora no se basa en el virus, ahora se basa de nuestro corazón. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos produce a nosotros y nos da a nosotros nueve frutos que son de utilidad poderosa sobre nosotros: amor, fe, benignidad, templanza, gozo, y ahí son los 9 frutos. En medio de eso, el temor que tenemos que tener es un temor reverente a Dios. Ese temor se basa en respeto. No puede ser el otro temor. Hay 2 clases de temores en la vida de nosotros. Hay un temor reverente a Dios y hay un temor que es un temor de miedo. Y ese temor es un temor todo raro que viene a nosotros. Es el temor de la duda, de la incredulidad, de no poder lograr alcanzar. Es que no puede salir las cosas malas. Es un espíritu extraño que viene sobre nosotros. Y ese espíritu es de cobardía. Esos 2 clases de espíritu, de temores. El segundo es un temor que está en el libro de Timoteo. La segunda epístola a los Timoteos, capítulo 1. Voy a ir un momentito ahí para enseñárselo. Versículo 7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es un espíritu ese espíritu de temor no es bueno. Ese es un espíritu de cobardía, y el temor de cobardía, el miedo ese, te detiene, no te permite lograr alcanzar los beneficios que tú necesitas y que Dios quiere otorgarte. El temor de Dios es un temor reverente. Mire cómo habla esto de Timoteo aquí en el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder hacer las cosas. Porque tenemos a Dios. Y dice, de amor y de dominio propio. De saber amarnos unos a los otros. Amarnos de verdad como Dios demanda. Dios no nos ha dado ese espíritu, ese temor de miedo, de no lograr, de no conquistar, de no arrebatar. Dice que el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, Dios nos da un espíritu bueno. Y el temor de Dios es un temor reverente de bendición. Eso se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 14. Quiero ir allá en un momentito y manifestarle espíritu, temor reverente de bendición hacia Dios, hacia Dios. Proverbios 14, versículo 27 dice así: el temor de Jehová es manantial de vida. Y sigue diciendo, para apartarse de los lazos de la muerte. Ese es un temor divino, ese es un temor bueno. Pero ese temor se debe al respeto a Dios para vivir conforme a su obediencia, a su voluntad, para ejercer lo que la palabra le enseña. Porque tenemos que aprender lo que nos dice Dios para obedecerlo y cumplirlo. Entonces, aquí vemos ahora algo tremendo. También está en Proverbio 19. Hay algo todavía más hermoso ahí en ese Proverbio 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. O sea, es un temor de vida porque es un respeto hacia Dios. Bueno,
Dios comienza a mostrar su gloria a través de los apóstoles para que aquellos que fueron bautizados por el Espíritu Santo pudieran entender la existencia del Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo manifestó su gloria por medio del poder del Espíritu Santo cuando transitó sobre la tierra esos 3 años, mostrando las obras de Dios y las maravillas de Dios a través de milagros, sanidades y tantas otras cosas bonitas que hizo para el ser humano. Ahora Él parte, y al partir Él nos hace la promesa del Espíritu Santo. Y hombres sencillos, humildes, sin conocimiento, no hombres intelectuales, sino hombres sencillos, reciben la presencia del Espíritu Santo y comienzan a mostrar lo sobrenatural. Y aquellas personas que vieron ese acontecimiento por medio del Espíritu Santo comienzan a ver las obras que los apóstoles están haciendo, e inmediatamente, llenos del Espíritu Santo, comienzan a sentir temor para el respeto hacia Dios. Ya la vida comienza a sonreír de otra manera, a ser diferente. ¿Qué comienza a suceder en la vida de las personas? Las personas comienzan a dejar el egoísmo, el no saber dar, el de no saber compartir. Ahora entra un espíritu de amor a través de los frutos del Espíritu Santo, que es el amor. A poder reconocer el valor de lo que es el vecino al lado mío, de lo que es amigo mío, de lo que es mi familia. Eso vino a través de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo para nosotros ser llenados y transformar nuestra vida, para renunciar a hacer lo malo en la vida carnal que antes se vivía, porque se caminaba según la humanidad, aún respetando que debería de haber el respeto de la ley. La gente ni caso le hacía a la ley, hacía lo que le daba la gana. Y por eso estaba esta situación. Entonces Cristo viene para mostrarle que puede haber un cambio en la vida del ser humano. Y comienza a dar su vida por nosotros, y da su vida por nosotros, para perdonar nuestros pecados y nosotros poder empezar a vivir una vida agradable delante de Dios sobre esta tierra. Pero no solo conforme a eso que Él lo hace, nos otorga el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe. Y comienza Dios a mostrar lo sobrenatural a través del hombre. Antes lo hacía el profeta, Elías, Eliseo y tantos otros. Y hablaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero ahora Dios le concede la oportunidad al ser humano por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por ese sacrificio. Pero esto se basa en el temor y en creer, porque uno tiene que creer. Entonces, tenga temor a Dios, cómo usted se comporta y cómo usted está viviendo. Y la parte más hermosa que Dios demandaba de la iglesia fue la que Dios le agradó cuando vino ese cambio del Espíritu Santo sobre la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter. Nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestra personalidad humana. Tenemos que cambiar ese yo que hay en nosotros, el cual nosotros, en medio de nuestra soberbia, nuestra arrogancia, queremos hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, y no es así, hermano. Si hemos creído, tenemos que tener ese temor a Dios y poder entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Tiene que haber cambio en la iglesia, hermano. Tiene que haber un cambio total en la iglesia. Y la parte importante a través de la iglesia es el amor entre uno a otro en la iglesia. Debe de haber un amor verdadero. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere manifestar por medio de ese fruto que Él nos otorgó a nosotros, el amor. Mire lo que dice aquí en medio de este versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos creyeron en
nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creyeron? Porque el Espíritu Santo los transformó. Comenzaron a hablar nuevas lenguas y comenzaron a ver cosas sobrenaturales que ellos nunca habían visto. Y ya eran cosas personales a través de los apóstoles sobre la vida de ellos. Y uno de los puntos importantes en medio de ese acontecimiento personal es creer. Yo tengo que creer esta verdad. Y el libro me muestra a mí este acontecimiento y yo creo por la palabra de Dios en el Espíritu Santo. Y creo en la salvación que Cristo me dio a través de su sacrificio. Y creo en el amor de Dios que envió a su Hijo por nosotros para perdonar nuestros pecados. Creo en eso. Pero ahora, la parte importante es creer en Dios, pero tengo que creer por qué y para qué. Porque es el principio de todo. Creer en lo que Dios está demandando de mí, lo que yo tengo que hacer y lo que tengo que practicar, lo que tengo que ejercer por medio de Él para agradarle como Él lo demanda. Y uno de los principios importantes en medio de creer es dar. Crea que si usted da, le va a ir bien. Créalo. La iglesia debe de vivir en la unidad de compartir, de ver el dolor y la necesidad de cada uno en la iglesia. Hoy hay familias que no tienen recursos y están pasando momentos difíciles. Hay quienes no tienen para el desayuno. Hay quienes no tienen para el almuerzo. Hay quienes no tienen para la cena. Hay diferentes situaciones en el diario vivir sobre la iglesia en este momento. Nosotros podemos decirlo de esta manera. Pero tenemos que apoyarnos ahora mismo. Hemos creído que Dios está en nosotros. Hemos creído que el Espíritu Santo está ministrando nuestra vida. Pues entonces tenemos que manifestar ese amor al prójimo y poder compartir lo poco que tenemos, poder compartirlo con aquel hogar que está necesitando ahora mismo como hijo de Dios, y no solo basado en la iglesia, sino sobre el ser humano, que está pasando un proceso difícil en este momento porque ya lo sacaron de los trabajos, ya no están trabajando, la empresa han cerrado, no hay recursos de salario, ya no viene la quincena, ya no viene el pago de la semana, entonces no hay entrada dentro de la casa y las cosas están difíciles. Entonces yo he creído en Dios, creo en el Espíritu Santo, pero ¿dónde está el amor? Ese amor al cual tengo que creer para compartir con los necesitados. Entonces, Dios quiere hacer algo maravilloso con su iglesia. La iglesia primitiva entra en una visión poderosa y la presencia de Dios comienza a ministrar la iglesia de una manera poderosa por el cambio que hace el ser humano a través de la iglesia. La iglesia comienza a funcionar preciosa, llena de amor, llena de servicio, llena de bondad, llena de unidad, llena de compartimiento. Habían cosas maravillosas a través de la iglesia, que todo eso se ha desaparecido de la iglesia. No se está viviendo como Dios enseñó a la iglesia primitiva. Dentro de la iglesia ahora hay egoísmo, hay avaricia, hay deseos carnales, hay irrespeto, hay contienda, hay disensión, hay todas cosas malas en la iglesia. Y si estamos viviendo estas circunstancias que estamos viviendo, yo creo que es por eso, porque la iglesia no ha entendido lo que Dios le ha querido enseñar. Y lo hizo en el principio de la iglesia primitiva. En el capítulo 5, en el libro de los Hechos, se habla de la historia de Ananías y Zafira. Y ahí habla acerca del temor que Dios metió a la iglesia.
Fueron los primeros sacrificados para la iglesia primitiva. El primer sacrificio de temor, para que la iglesia tuviera temor, para que no hiciera lo malo. Habían hecho una tracalería y debían de haber entregado lo que tenían que entregarle a Dios como debía de ser. Pero lo transversaron, dieron una parte y se quedaron con la otra. Y el mismo Espíritu Santo le habla. Y mueren en la entrada de la casa Ananías y Zafira. Léalo, está en el capítulo 5. Entonces uno tiene que tener temor, hermano. Y tiene que creer que Dios es real, que existe. Entonces usted tiene que tratar de cambiar y vivir bien como iglesia. Usted es la iglesia. Entonces usted tiene que cambiar su manera de vivir como iglesia y saber amar a su prójimo. Y aquí me habla entonces en el capítulo, el versículo 45, y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos la repartían. Ellos comenzaron a ver. La parte importante que Dios nos muestra a nosotros es que usted tiene que ver, usted no está viviendo por vivir. Usted tiene que ver las necesidades de su hermano que está en la iglesia. Usted no va a la iglesia solo o al templo como iglesia para oír la palabra y por ahí mismo salir y ya oyó la palabra, oyó la alabanza, se ministró por la adoración y cantó a Dios, pero usted no está viendo nada. Usted no está viendo cómo está su hermano en la iglesia, cuál es la necesidad de su hermano, cuál es su condición. Usted en la iglesia, si usted tiene el privilegio de poder apoyarlo, apóyelo, provéale, dele su necesidad. Ahora mismo nos encontramos en una situación que la iglesia está pasando necesidad. Entonces uno tiene que ver. Usted tiene un celular, usted tiene un teléfono, llame a su hermano en la iglesia y pregúntele cómo amaneció, cómo se siente, si necesita algo, y si usted tiene para dar, déselo, hermano. No endurezca su corazón y no sea mezquino, no sea egoísta, no sea duro. Aprenda a compartir, aprenda a dar. Así fue que comenzó la iglesia primitiva. Eso fue lo que estremeció la iglesia. Y Dios estaba con la iglesia. Nosotros no sabemos compartir y no nos preocupamos por la necesidad de la iglesia. No estamos preocupados por la necesidad de la iglesia. Estamos preocupados solamente por la necesidad nuestra, personales, nada más lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle, pero solamente para nosotros. Personalmente, mis necesidades. Mis nietos necesitan, mi hermano, mis hijos necesitan, mi esposa necesita. Pero ¿y la iglesia? La iglesia. Hay una iglesia que tiene necesidad. Trate de entenderme, hermano. Hay una iglesia que ahora mismo tiene necesidad. Dios inventó la tecnología y trajo esos celulares. Hoy estamos en esta situación que estamos viviendo y es un momento serio porque no nos podemos mover como debemos de movernos en libertad propia. Pero Dios nos ha dado un teléfono para comunicarnos unos a los otros, para ver cómo nos encontramos, cómo estamos, cómo están en sus hogares, cómo están los hijos. Entonces uno tiene que saber compartir y amarse y amar la iglesia. Y me llama la atención, yo estaba viendo esto y esto me impactó, porque ellos comenzaron a entrar en un mover diferente. Ellos comenzaron a ver las necesidades de lo que se habían convertido a Cristo y que el Espíritu Santo lo había llenado. Y ellos comenzaron a ver las necesidades que habían en cada lugar donde ellos estaban viendo. Estaban viendo la pobreza, estaban viendo el hambre, estaban viendo la necesidad. Entonces empezaron a compartir.
y a darse uno a los otros. Entra un mover de amor, pero de dar. Se quitó ese espíritu de egoísmo. Se quitó ese espíritu de temor, de miedo, de cobardía, de que si doy y me quedo sin nada. No se preocupe por eso. Usted comparta. Acuérdese del acontecimiento de la viuda de Sarepta. Increíble el acontecimiento de ella con una hojalda nada más y un poquito de aceite. Y ella iba a morir, pero ella lo compartió. Ahí se habla, la mujer es un prototipo de la iglesia en la Biblia. Y ella se lo dio al hombre de Dios. Lo que nos da a enseñar Dios es que debemos de saber compartir, saber dar. Y cuando ella dio, eso transformó su vida totalmente. Nunca le hizo falta mientras hubo escasez. Mientras estuvo la sequía, a esa mujer no le faltó el alimento, ni a ella ni a su hijo. Es increíble lo que nosotros hacemos como iglesia y nos descuidamos el uno al otro. Estamos sirviendo al mundo entero como iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Dios quiere una iglesia verdadera, una iglesia que sienta dolor por el otro, que sienta carga por el otro, que sepa darse como Jesucristo se dio por nosotros. Dios se dio por la iglesia a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret, y nosotros tenemos que darnos para la iglesia y saber compartir y saber dar. No sabemos dar, no sabemos compartir. Y ese versículo 44, el 25, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Comenzaron a repartir sus bienes, comenzaron a dar, pero ellos vieron la necesidad. Ellos vieron, para poder hacer, tiene que ver. Algo está ocurriendo, algo está pasando. El que yo no voy a dar si yo no sé lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos en ver cuál es la situación de la iglesia, cómo la iglesia está pasando el momento ahora mismo. Y debemos de repartir, compartir, dar a aquellos que no tienen en este momento y poder mostrar el amor que Jesucristo nos dio a nosotros. Es increíble. La iglesia primitiva llegó a moverse a nivel del mundo porque fue enseñada a través del Espíritu Santo de una manera poderosa por medio del amor. Y los hombres creyeron. Y como los hombres creyeron, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Creyeron a Dios, creyeron a Jesucristo, creyeron al Espíritu Santo. Creyeron y entonces comenzaron a cambiar su vida, a transformarla. Quite ese espíritu de miedo que no es bueno. Espíritu de cobardía de no poder hacer y después no poder dar. Yo no puedo dar porque yo no tengo. Usted puede dar. Lea esa palabra de la historia de Elías con la viuda de Sarepta que recibió la bendición. Léalo. Entonces, Dios no es injusto, Dios es justo. Y Dios es bueno cuando Él ve que hay un corazón dadivoso, maravilloso en poder compartir con la iglesia. Él la sustenta. Ahí entra el dar. Y mira lo que hacía para que usted vea esto, el acontecimiento hermoso de la iglesia. El versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y viene el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Es tiempo ahora mismo de estar en las casas. No podemos ir al templo, pero ahí habla Dios de la casa en ese libro de Hechos. Cuando la iglesia primitiva comienza a vivir en una unidad
unidos y comenzaban a compartir el pan. En las iglesias se comenzaba a dar basado en la necesidad, pero era una unidad tremenda, había un mover pero maravilloso. Yo me siento contento por eso, porque verdaderamente yo no sabía nada de estas cosas. Actualmente tengo 30 años de estar en el Evangelio. Cuando entré por primera vez al templo púlpito, a la calle que pastoreaba el pastor Luis Carlos Nieto, entré yo ahí y acepté a Cristo como mi Salvador. Pero crea que lo voy a decir, yo no sabía diezmar ni ofrendar, porque yo no sabía lo que representaba la palabra en mi vida. No tenía ningún conocimiento de eso. Y cuando llegaba la hora de diezmar y ofrendar, lo poco que tenía yo no quería dar nada, porque no sabía dar, no había aprendido a saber dar. En el mundo secular yo quería vivir haciendo solo para mí y compartir con mis hijos, porque ellos eran lo que necesitaban. Pero ese no es la idea de parte de Dios en nosotros. La idea de nosotros es saber amar al prójimo y saber ver las necesidades y compartirlas. Cuando yo comencé a entender lo que la palabra representaba en compartir, el dar, he tenido experiencias tremendas. En momentos especiales he llegado al supermercado a comprar y he visto necesidades de personas que han ido a comprar, pero bueno, Dios me ha tocado el corazón y el Espíritu Santo me ha hablado y me dice, pregunta. Y cuando he preguntado, ellos me han dicho sus necesidades y Dios me ha permitido poder dar, apoyarlos. Y después de eso, ellos se han ido felices. No lo he vuelto a ver más. Muchas veces esa gente no la veo. Pero sí veo a Dios bendiciéndome y prosperándome. Veo a Dios, que es lo más importante, por hacer ese servicio sin preocuparme ni nada. Veo cuando Dios me provee mucho más de lo que pude haber dado. Dios es bueno. La iglesia tiene que cambiar sus acciones y tiene que vivir en unidad, tiene que vivir en compartir y ver las necesidades de aquellos que están pasando aflicciones por medio de diferentes formas que hay en ellos, dentro de sus hogares, aquellos niños, aquella familia. Entonces deben de compartir lo que tenemos. Y ellos lo hacían, y mire lo hermoso. Ellos compartían en las casas. Qué bueno poder compartir, un compartimiento de alimentos, llevar una comida a esa casa y conversar con la palabra y compartir esa palabra que Dios trajo y poder comer juntamente con aquella familia y haber llevado ese pan que Dios le puso en la mano para que usted lo compartiera con la familia y la familia pudiera disfrutar ese día, ese alimento, y no solo ese, sino la palabra, y que se pudiera ver el amor de la familia a través del trabajo que hace la iglesia. Entonces, es algo maravilloso que nosotros debemos de poder compartir y ejercer como iglesia. La iglesia ahora mismo está viviendo una vida llena de egoísmo a través de sus propios pensamientos y de sus vanidades, de su vanagloria, de alcanzar la fama, de poder tener un carro nuevo, de poder comprar una piscina, de tener la casa más lujosa y de tantas cosas. Ahora usted puede tener todo el dinero del mundo, ahora mismo la cosa tan seria. Bueno, utilice ese dinero, vaya al supermercado, compre comida y compártala con sus hermanos. Vaya allá y déle una ofrenda de $200 y mándelo para que vaya a comprar algo al supermercado para que no le haga falta nada. Esa es la iglesia, esa es la acción de la iglesia. Así es que debemos de actuar. Tremendo. Y esto se hacía, eran las casas. La iglesia comenzó en un mover especial. Iban al templo y se gozaban en el templo. Y después iban a la casa y compartían la comida.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban contentos con lo que Dios les proveía, con lo que Dios les daba. Ellos no estaban por la avaricia ni la codicia. Ellos no estaban por eso. Ellos se sentían contentos con lo que Dios proveía. Y uno debe de estar contento con lo que Dios nos está proveyendo ahora mismo, en este momento tan difícil, con lo que usted tenga. Disfrútelo, ese arroz blanco con esos 2 huevos. Gócese con ello que Dios se lo está dando. Gócelo con su familia en la casa. Ustedes son la iglesia. Es increíble. Hay gente que Dios le da el alimento y a mí no me gusta eso. Ay, yo no sé por qué hicieron esto. Ay, eso no sirve. ¿Cómo usted está hablando así de la comida que Dios le está dando? Gócese por lo que Dios le da, hermano. Ahora es un momento difícil, tiene que disfrutarlo. Por eso es que muchos están pasando situaciones adversas por la soberbia, porque antes tenían y despreciaban lo que Dios le daba. Ahora Dios lo ha enviado a que usted disfrute lo poquito que le está dando. Si tiene plátano verde, coma plátano verde. Y nada más tiene lenteja, coma lenteja. Si lo que tiene, disfrútelo, gócelo. Siéntase bien. Aprenda a saber vivir como Dios quiere que uno viva. No como uno quiere vivir, sino como Dios quiere que uno viva. Que haya unidad en la casa. Y que se sepan compartir lo que Dios pone en la mesa y en la casa. Que todos sepan disfrutar con alegría lo que Dios le da. Disfrute ese pedazo de pan. Aun aunque sea viejo, gócese con él. Es difícil lo que Dios nos enseña a nosotros, pero muchas personas viven con la rebeldía y todo. Quieren ver algo más difícil todavía para poder entender que Dios le está hablando. Están viendo una situación dura, están viendo lo que está pasando. Los empresarios ahora mismo están pasando momentos difíciles. Aquellos que han vivido llenos de riqueza ahora, ellos también. Es más, la riqueza de nada les sirve. Y muchos han perdido su empresa. Están endeudados porque ellos vivían bajo los préstamos que daban los artículos que ellos vendían. Y están en momentos difíciles. Pero había que esto no me agradaba, que a mí no me gusta esto, pero ahora te llegó el momento. Eres iglesia, aprovecha lo que Dios te está dando, disfrútalo, gózate con eso. Esa sopa Maggi que el Señor te está dando con esos 2 huevos, dale gloria a Dios, levanta la mano, engrandece a Dios y exáltalo. No diga nada malo, hermano. Y disfrútalo, deleítate en Jehová. Y Él te concederá la petición de tu corazón. Disfruta esa comida que te está dando. Es increíble nosotros lo que somos. Queremos, nuestros ojos nos hacen ver cosas que no es lo que Dios quiere, sino que veamos lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y disfrutemos lo que Dios nos da a nosotros. No es que Dios no nos puede prosperar, no es que Dios no nos pueda hacer rico, no es que Dios no nos puede dar Dios no lo puede dar. Pero ¿de qué te vale que tú tengas tanta riqueza si no te la puedes gastar toda en un día, hermano? Dios te da a ti para vivir en la tierra el desayuno, el almuerzo y la cena, para mantener tu cuerpo fuerte. Y entonces uno quiere comer con lujo, langostino, langosta, que vanidades. Si hay un momento que se puede hacer, se hace, pero uno no puede rechazar lo que Dios le da a uno. Y ellos estaban viviendo el pan, comían el pan, habla de pan. Ahí no está hablando de jamón ni nada de eso, habla del pan. Allá hay dos clases de pan espiritualmente, el de la palabra y el natural. Y qué bueno solo comer el pan y gozarse con alegría y sencillez. Gozarse con lo poco que Dios está dando ahora mismo. Yo voy a cerrar en el nombre de Jesús. El versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comienza un mover diferente sobre la tierra. Y entonces Dios comienza a engrandecerse. ¿Por qué? Y Él comienza a añadir gente a la iglesia. Porque está viendo la actitud de la iglesia, las acciones que ella está haciendo. Dios está viendo que la iglesia está haciendo la voluntad que Él demanda y pide para que ellos, a través de su propio corazón, sepan amarse uno a los otros y saber andar juntos y unánimemente como iglesia, compartiendo lo que ellos tienen unos a los otros en medio de la necesidad que hay en el pueblo o en las casas. Pues ese era el deseo de Dios como iglesia. Usted tiene que entender que usted es iglesia, hermano. Dios quiere que la iglesia pueda ser bendecida, pueda ser prosperada y que pueda añadirse mucho más de lo que necesitan ser bendecidos. Él se encarga por lo que usted hace. Usted hace el bien y Él se encarga de traer las almas. Él la trae para que usted pueda recibir la bendición. ¿Para qué va a traer la gente a la iglesia si ninguno la va a ayudar? Usted no le va a dar el apoyo que ella necesita. Entonces Dios necesita que la gente, cuando venga a la casa de Dios, usted vea la necesidad de ella y que usted pueda apoyarla y pueda cumplir con ella. No, usted está en el culto, está en el templo, está gozándose, está brincando. Vinieron 20, vinieron 30 hermanos y usted no sabe ni la necesidad de ellos. Dios lo trajo a nosotros para que nosotros disfrutemos y ellos compartan con nosotros, pero así mismo como se fueron, así como vinieron, así se van. Y entonces ninguno sabe dónde tú vives, cómo tú estás en tu casa, nadie. Entonces Dios trae a la gente a la iglesia, es para que la iglesia comparta con ellos, para que vayan a la casa de ellos y muestren el bien sobre ese lugar. Por eso Él añade lo que han de venir a la iglesia. No se basa en el pastor, que el pastor no tiene que hacerlo. Yo lo tengo que hacer como la iglesia. Pero la iglesia es la que tiene la preocupación de que cuando vengan los hermanos, poder ir a visitarlos a las casas de ellos y ver la necesidad de ellos. Qué bueno se sienta Dios que venga la persona esta y llega aquí este hombre, y cuando usted va mañana a la casa de este hombre se encuentra que no tiene trabajo, que tiene 3 hijos, que la esposa está en problemas, que hay hambre. Entonces usted con su corazón lo bendice. ¿Usted cree que va a ser Dios? Va a traer otro más para que la iglesia pueda bendecirlo. Usted la iglesia, usted bendice, Dios lo bendice. Pero usted no bendice, Dios no puede bendecirlo. Y la iglesia no puede crecer porque no hacemos nada. Aún en medio de lo que Dios nos trae a nosotros, no hacemos nada. Porque vivimos en el egoísmo, no sabemos compartir. Y cuando Dios lo trae a la iglesia, lo trae para ese propósito. Nosotros somos la iglesia, ellos se van a unir a la iglesia, ellos van a aprender lo que ellos no sabían. Nosotros se lo vamos a enseñar para que ellos vuelvan a buscar a otro en medio de las acciones que Dios le va a dar a los que van a venir a la casa de Dios como la iglesia. Trate de entender lo que quiero explicarle. Esfuércese, hermano. Y ame a la iglesia, ame al pueblo que es la iglesia, la esposa de Cristo. Y comparta, hermano, comparta, deje el egoísmo. Trate de, como iglesia, visite a su hermano. Trate de hacer eso. Quiero orar en este momento, pidiéndole a Dios que bendiga sus vidas. Y aquellos que no se han podido, que no conocen a Dios, que puedan convertirse y recibirlo. Amado Dios, oro en este momento y te doy gracias por la palabra. Y te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que la llenes más del Espíritu Santo para que ella pueda servir como tú la has escogido para que sirva sobre la tierra, Padre amado. Santifícala, amado Dios de los cielos. Que ellas sean las manos tuyas, Señor,
que tu mano estén sobre ella como iglesia y que ellos sepan usar esas manos, Señor, para bendecir al necesitado, al pobre, al huérfano, aún a sus propios seres queridos, Padre amado. Que no haya egoísmo, Señor. Padre, que el corazón no esté endurecido, sino que ellos sepan compartir y que sepan dar, Señor, como iglesia, Dios. Está buscando una iglesia santa. Bendícela, Dios, y que ella pueda, Señor, compartir y bendecir. Que no sea solamente ella en el egoísmo, Señor. Te lo pedimos en este momento, Padre. Señor, y pido por aquellos que han oído, Señor, para que abran sus corazones, Señor, y hagan esta oración, aceptando a Cristo en su vida. Repitan esta palabra conmigo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, he oído tu palabra en este momento y quiero pertenecer a esa iglesia primitiva para servir y dar. Y te pido en este momento, Señor, que abro mi corazón para que Cristo venga a mi vida y me dé esa salvación. Padre, te pido perdón por todos mis pecados y me entrego ante ti, Padre amado. Perdóname, Señor, y acepto a tu Hijo amado como mi Salvador y como mi Redentor. Sálvame, Señor, de esta generación perversa y mala, Dios, y trae salvación a mi alma, Señor, a mi espíritu, a mi corazón y a mi mente. Gracias, Padre amado de los cielos, por haberme permitido poder conocerte y entregarte mi corazón de una manera poderosa y haberme arrepentido ante ti, Padre, de todos mis pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento y que Dios me lo siga bendiciendo a todos en este día maravilloso. Amén.